Huellas del Maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Es un agrado saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a Huellas del Maestro. ¿Cuán preparados estamos para vivir o para enfrentar ciertas situaciones? ¿Cuáles son esas experiencias de vida que Dios no quiere que vivamos? Pero sí hay algo que sabemos, es que Dios jamás nos va a desamparar, sea cual sea nuestra situación. Quiero invitarte a leer en Zacarías, el capítulo 4, del verso 6, la siguiente palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí el Señor nos dice que no es con la fuerza humana que vamos a solucionar nuestros problemas, sino con la fuerza de su Espíritu. Ahora vamos a conocer a Fran, un hombre que en su juventud ingresó al ejército de Chile. Un hombre que le tocó vivir el pronunciamiento militar que afectó a Chile entre los años 73 y 88. Él lo vivió desde un punto bastante particular. Fran nunca blasfemó ni levantó su mano contra Dios, pese a todas las desgracias que vio y que también vivió en carne propia. Un día, sus autoridades del ejército le dieron la oportunidad de reclamar. Él lo hizo. Alegó contra la injusticia. Dios, de alguna manera, lo ayudó y le dio fuerzas para aquello. Pero ese acto desencadenó sucesos que cambiaron su vida para siempre. Bienvenidos a Huellas del Maestro. ¿Qué tal, amigos? Como dije hace un momento, nos encontramos en la ciudad de Arica, una ciudad al extremo norte de Chile, la puerta de entrada del país, la entrada norte, en un lugar emblemático a los pies del Morro de Arica, en esta hermosa plaza, junto con don Fran Guzmán, que hemos venido esta tarde para que nos cuente su vida, una vida de dolor, pero también de esperanza. Don Fran, gracias por estar con nosotros, un placer. De nada, hermano. Y gusto de poderlo tener, de estar en su ciudad tan linda, Arica, y poder contar lo que Dios ha hecho en su vida. Así es, hermano. Cuénteme un poquito, Fran, ¿dónde nació, cómo se desarrolla su infancia? Soy el hijo octavo de una familia, se podría decir pampina, que se allegó a la ciudad de Calama, la ciudad mineral de Calama, de Chuquicamata. Su papá trabajaba en las pampas con el salitre. No, era sastre. Era sastre, Era trabajaba sastre. en las pampas, Claro. en la salitrera. Tenía su local de sastrería en diferentes pampas y recorría la pampa salitrera, que eran muchas oficinas. Ya. Cuando se comenzó a desmembrar la zona de la pampa, se fueron a Calama. A Calama. Allá nací yo, nacieron mis otros hermanos. ¿Y usted es el menor de los 8 hermanos? El menor. Y transcurrido el tiempo, a la edad de 4 años de edad, mi padre falleció y quedó mi madre con 8 hijos.
Así que fue una niñez muy difícil. Difícil, una niñez difícil. ¿Pasaron necesidades, pasaron hambre? Sí, necesidades, sí, Fran? sí, sí. Entonces después ya fuimos creciendo, cada uno fue tomando su rumbo, su camino. Cuénteme un poquito, cuando niño, ¿en su casa se hablaba de Dios? ¿Su mamá le hablaba de Dios o estaba un poco ausente? Claro, hablaba de un Dios que yo no conocía, un Dios diferente, de adorar imágenes, de adorar cosas que en realidad no llegaban al corazón de uno. La tradición claro, natural nomás. Claro. Entonces era ese el Dios que conocía. Después ya, cuando comenzó nuestra vida más juvenil, más grande, comenzamos a ver cómo era la vida, como para luchar, para poder sobrevivir. Trabajábamos, estudiábamos. Y yo en ese intertanto, una de mis hermanas mayores se había casado con un militar y se había venido a Carica. Entonces después me vine, yo también seguí los pasos de mi hermana, me vine a Arica, estuve acá, la mitad de mi familia se vino para acá. Ah, ya. Y entré a hacer el servicio militar al regimiento Rancagua, llegué a hacer estafeta de la comandancia y de ahí me fui a la escuela de suboficiales y a la escuela de ingenieros militares. Ah, estudió ahí en la... Claro. Ya abrazó la carrera militar. La carrera militar. Y como ingeniero, digamos, en la escuela de ingeniero, ¿era parte del cuerpo de trabajo del Claro, ejército? aquí cuando después nuevamente salí trasladado aquí al regimiento Rancagua, desde Tejas Verde a la Rancagua, y me destinaron a una compañía en cual estaba el cuerpo militar del trabajo. ¿En qué consiste el cuerpo militar del trabajo? Nuestros televidentes seguramente no conocen. Claro. El ejército que yo estuve era muy diferente, es muy diferente al ejército actual o a lo que pasó después del golpe de Estado. Yeah. Éramos mis viejos suboficiales, mis compañeros de armas, eran hombres bien aguerridos, bien sufridos, que estábamos a 3.500, 4.000 metros de altura. Hacían ustedes no labores propiamente militares, sino claro, abriendo caminos. Claro. Yo era explosivista. Ya. Mis otros compañeros eran operadores de máquinas. Entonces estábamos a 3.000, 3.500 metros de altura, haciendo caminos, haciendo escuelas, puentes. ¿Y cómo es su experiencia ahí en la soledad? Claro, eso mismo le iba a decir. En ese tiempo yo era el muchacho más joven o el cabo menos antiguo. Entonces, por lógica, era yo el que me quedaba a cargo de cuidando el campamento. A veces con 2 soldados, a veces me quedaba solo. ¿Solo? Solo. A 3.000 metros de altura, solo. Cuando sus compañeros bajaban a Arica. Claro, porque eran suboficiales, cabos, sargentos que eran casados, tenían su familia. Entonces, una vez al mes bajaban ellos por 10 días de permiso. ¿Y esos 10 días se quedaba casi solo ahí arriba? Solo. Y ahí el capellán de nuestro regimiento nos había dado unos librillos, alguna cosa, donde salían oraciones, donde salían unos cánticos. Y aún así, sin conocer a nuestro Dios bendito, sin saber cómo era ni lo que Él daba y lo que había dado, a la luz de la luna y de las estrellas, a 3.500 metros de altura, con un frío intenso, salía yo a orar y salía a cantarle lo que estaba escrito en esos librillos que nos entregaba, que se llama... Es decir, usted sentía que había un Dios, que sí, había alguien superior, claro, un Dios que estaba con usted, no sabía cómo expresarse, claro, pero estaba ahí. Era una cosa natural de mí, no era de que a mí me hubieran dicho, oye, sabes, tú sales en la noche y tenés que cantarle a nuestro Dios y orarle. Y posteriormente, ¿qué pasa en su vida, Fran? ¿Usted sigue en el ejército? Sí, yo seguí en el ejército y se dio el tiempo de que vino el golpe de Estado. Vino el golpe de Estado, pronunciamiento militar, como quieran decir. Sí. Y que gobernaron los militares por claro, más de 17 años en claro, nuestro país. Y resultó ser de que yo, por la especialidad que tenía de explosivista, y me eligieron para ir en una compañía de choque, o una compañía especial, a Santiago de Chile, claro. ¿Qué vio usted en esos días en el ejército? ¿Qué pasó? Fueron días muy duros para el país. Sí. Usted estando adentro ahora, de la perspectiva, porque uno muchas veces escucha desde afuera, la gente que sufrió, claro. Usted está adentro ahora, sí, usted es parte del ejército. ¿Qué vio? ¿Qué pasó con usted? Como le decía, salí
destinado en una compañía de choque de Fuerzas Especiales a Santiago el día 13 de octubre. Y me tocó estar en el Estadio Militar, Escuela Militar, en el Estadio Nacional. Salí también a otras misiones, pero en el Estadio Nacional fue muy impactante, muy duro para uno, un muchacho joven, como muchos de mis compañeros, ver cómo se torturaba a nuestros compatriotas, ver cómo se fusilaban. ¿Hubo mucho abuso en ese tiempo? Y el abuso que se hizo no tanto solamente con los hombres, sino que con las mujeres. Había muchas niñas detenidas, niñas jóvenes, y mucho abuso de las personas que estaban al mando, estoy hablando de oficiales. Entonces, sobre todo las tropas de Santiago. Por eso que después descartaron las tropas de Santiago y pusieron las tropas que venían de diferentes unidades de Punta Arenas, de Arica, de otros lados, porque con eso se paró un poco el abuso. Después, fuera de esas misiones, me tomaron, y estando en la escuela militar, un grupo de oficiales buscaba gente clases que no fueran de Santiago, sino que fueran de otras unidades, y estuvimos unos compañeros de Punta Arenas, otros de Arica, de Antofagasta, y formaron una escuadra de 12 personas. Y como éramos muchachos jóvenes, a veces para salir de ese estado del Estadio Nacional, donde se veía tantas cosas terribles, lo ofrecimos a veces para salir de ahí. Y fue en gran parte una medida que no fue más positiva, sino que fue más dolorosa, porque lo destinaron a una escuadra que trabajara con la FACH, en el grupo 10 de los aviones Hércules. ¿Qué pasaba ahí? Y el trabajo que hacíamos ahí, que hicimos ahí, eran que en la noche, cuando ya todo el personal se retiraba, los aviones quedaban en la pista y venían y llegaban los camiones militares trayendo a nuestros compatriotas que habían sido muertos. Los cadáveres. Cadáveres, ensacados en una saca de aspillera, y sobre las sacas de aspillera o bolsas plásticas. Algunos venían en tal estado de descomposición que cuando hacíamos fuerza entre los dos, como los tomábamos como un saco de papas, uno allá y el otro acá, para subirlos arriba de los aviones. Se reventaban y quedaban manchados con nuestras manos, nuestras botas, nuestras ropas, todas esas cosas, con la sangre de ellos. Era terrible, y tenía unos compañeros que llegaban muy mal y a nosotros los colocaron en un sector a donde nadie podía entrar, solamente nosotros, y estábamos protegidos y cuidados. Y nosotros era muy duro ver eso. Era muy duro. Y nosotros no podíamos hablar con nadie. ¿Se acordaba ahí de Dios? En la soledad, sí. ¿Sí? En la soledad, sí. ¿Le pedía fuerza a Dios para seguir adelante? En la soledad me acordaba de Dios y decía, pero ¿cómo? ¿Por qué si yo entré a este ejército que no era así? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lloraba. ¿Para qué lo voy a mentir? No solamente yo, sino también mi otros compañeros. ¿Sentía impotencia? Esa impotencia infinita, esa impotencia de no poderla decir, de no poderla gritar, esa impotencia de no poder ayudar. Y lo otro de que sabíamos también muy claramente que en gran parte nosotros también estábamos en peligro, porque había de saberse que en esos instantes, en ese tiempo, no se quería reconocer y no se decía de que habían tanta gente. ¿Y usted manifestó esa preocupación a su mando? ¿Protestó en cierta manera? ¿Dijo algo? No podía.
No podían. No podíamos porque si acaso hubiéramos dicho una cosa así, también quizás nosotros mismos hubiéramos estado dentro de un saco con una espillera y tirado al mar. No podíamos. ¿Y usted después tiene que salir del ejército? ¿Por qué sale? Bueno, después ya retorné a Arica el mes de diciembre, el 21 de diciembre Del año 74. del 74, claro, no del 73, el 21 73, de perdón. diciembre del 73. Y llegamos a la unidad y siempre nos preguntaban, ¿y qué es lo que pasó? O sea, mis compañeros habían venido antes. Después llegué yo, después de los 2 meses llegué yo por estar en esa situación de esa escuadra especial. Especial. Me quedé mucho tiempo más allá en Santiago, En Santiago. claro. Y me preguntaban, ¿por qué te quedaste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué pasó? Y sin poderles decir. Decir nada. Sin poder decir nada, porque sabía que mi vida estaba en peligro. Huellas del maestro. Transcurrió el tiempo, me mandaron a Pisagua por 2 veces. También vi muchas cosas. En Pisagua estuve. Era un campo de concentración, El campo de Pisagua. concentración Pisagua, claro. Y también vi ahí tortura, vi unos fusilamientos por 2 veces. Y la segunda vez, viendo toda la situación que pasaba, vino una comisión de Santiago, una comisión integrada por unos generales, oficiales allá. Y uno de los generales pidió, como se dice en el ejército, la orden del día, peticiones y reclamos al frente. Le dan la oportunidad a usted de pedir una petición, ¿sabe qué, mi general? Necesito esto, necesitamos esto, o reclamar por ABC motivo. Entonces me presenté. ¿Y qué es lo que desea usted en ese tiempo? Yo ya era cabo, había sentido cabo primero. ¿Qué es lo que desea usted, cabo? Mi general reclama. ¿Y por qué reclama? Quedó, como dijera yo, la exaltación. ¿Por qué uno, siendo en clase, reclamaba de qué? Entonces la situación le expliqué, pues, mi general pasa esto. Una situación que estaba muy en contra de los mismos militares o el personal de planta que hacía de guardia y también de los presos políticos. Entonces, debido a esa situación, fui enviado nuevamente a mi unidad, que era el Regimiento Rancagua, y ahí me tuvieron sin mando y enfermo así como estaba, traumado, todas esas cosas. Yo me había casado. Ya, estaba casado. Claro, tenía a mi niña y pedí mis vacaciones y me fui a Santiago. Porque mi niña tenía una displasia de cadera, según los médicos decían no podía tener mi hijo acá. Ya. Estando allá en Santiago, mi niña tuvo su guagüita y regresamos aquí a Arica, seguir trabajando en la unidad y me trasladaron a otro regimiento, pero yo estaba mal. Por más que trataba de sobreponerme, por más que trataba de, como dijera, de querer salir adelante, no Todo lo que le había tocado apreciar lo había afectado profundamente. Claro, no podía, porque no teníamos ninguna ayuda, nada, absolutamente nada, de nadie. Y finalmente, ¿qué pasa? ¿Tuvo que salir del ejército? Sí, estaba tan enfermo y me dieron de baja del ejército, fueron a buscar los cargos militares en mi casa, a la que era mi casa, y salí de baja del ejército. ¿Y usted fue torturado también? Después, cuando pasó el tiempo de haber salido dado de baja del ejército, me quitaron mis carnets de profesión, me quitaron todas las cosas, no tuve nada. Y ¿Su casa también me decía que le quitaron? Sí, me quitaron la Pero casa. era su casa. Era mi casa. ¿Y dónde Porque fue a vivir entonces? No tenía casa, no tenía los carnets de profesión,
no me dejaban trabajar en ninguna parte. Me fui a vivir a la orilla del río. En una casucha que hice, que tenían ahí, cuidando un terreno en la orilla del río Utah. Ahí me fui con mi madre, que tenía 75 años de edad, con mi esposa, que tenía 20 años de edad en ese tiempo, y con mi hijo, que tenía 3 años de edad. 3 años. Y en ese momento le reclamó a Dios, usted buscaba a Dios, ¿qué pasaba? Mire, el río Utah, no sé si acaso usted ubica bien la ciudad, el río Utah da como el frente de la ciudad del Morro de Arica, se ve de frente. De frente. Y se ven las luces de toda la ciudad cuando está en la orilla del río Utah, cerca de la playa. Ahí es donde está viviendo. Y yo en las noches salía con mi hada, que es mi esposa, y mirábamos las luces de la ciudad. Mirábamos las luces y pensábamos, toda la gente como tiene su casa, su hogar. Nosotros aquí estamos sin luz, sin nada, con alimaña, viviendo. Y lo orábamos los dos a nuestro Dios, sin conocerlo. Sin conocerlo todavía profundamente. Bien profundamente. Le orábamos a Él. Y a pesar de todo ese complicado, de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, de todo ese, ¿cómo se llama? De toda esa, se podría decir, miseria donde estábamos, jamás. Y se lo puedo decir a Él, que Él está de testigo, jamás, nunca levantamos la mano contra Él. Nunca renegó contra Dios. Jamás. ¿Y cómo se produce ese acercamiento con Dios? Yo veía que no podía y no tenía ningún trabajo. Trabajaba en un triciclo, Ya. juntando chatarra, sacando todo lo que podía de los tarros de basura. De basura. Y en uno de esos encuentros encontré una Biblia. Una Biblia. ¿Tú no tenías Biblia? No, antes, no no? tenía. ¿La conocía? ¿La habías leído? Sí, la conocía, pero nunca la había leído. ¿Para Ya. qué voy a mentir? Nunca la había leído. ¿Y encontraste en el tarro una Biblia? Una Biblia viejita, viejísima. Una noche que estaba con mi familia en el río ahí. ¿Todavía estaba en el río? Sí, en el río. Llegó una patrulla de inteligencia a detenerme. No voy a decir los nombres de las personas, Sí. porque no entra al caso. Me llegan a detener. A mí, a un soldado que haya sido compañero de ellos. Me llegan, sin decir nombres, sin ninguna cosa, me llegan a unas casas de detención que después supe dónde estaban y a dónde eran. Y me acusan de haber tenido y de tener explosivos, todas esas cosas, cuando no tenía absolutamente nada. Fui detenido, preso, torturado, amarrado en la litera donde me colocaban de pie, me colocaban corriente, me golpeaban, me maltrataban, lo dejaban amarrado así toda la noche y al cansancio nosotros los quedábamos dormidos así. Eran tus propios compañeros que ahora estaban contra ti. Pero cuéntame, tú dejaste la Biblia un poco de estudiar, Sí. después saliste del río Utah, saliste de ese Sí, lugar. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Cómo conocen más del profundo de Dios? Claro, porque ya después llegó la concertación, pude sacar mi carnet de conducir, trabajaba. Si vino la democracia, cambió el gobierno militar. Trabajaba, ¿cómo se llama?, en un colectivo. A mí siempre me había gustado leer y ¿cómo se llama?, y escribir, entonces. Tú escribes poemas. Sí, había leído, ¿cómo se llama?, me habían dicho una persona conversando así de Elena de Guay. Ya. De la iglesia adventista, yo no la conocía. Entonces un día pasando por donde vende el libro usado, encontré este libro, tal como está. Así tal como está lo tengo, Bueno, tal como lo compré. El conflicto de los siglos o conflicto cósmico, ¿no es cierto?
Hoy día tenemos nosotros como iglesia un compendio que se llama La Gran Esperanza, que hemos repartido cientos de millones de libros en el mundo, más de 180 millones, y comenzaste a leer este libro. ¿Y qué encontraste en él? Este libro fue el que me abrió se puede decir, la mente, el espíritu, y me abrió el camino a conocer al verdadero Dios y saber cuál era la iglesia santa y bendita, porque lo leí completo. Supe del día sábado, que es el día santo de nuestro Dios. Lo habías leído en los 10 mandamientos y ahora te lo confirma la lectura del libro. Claro. El día santo de nuestro Dios. ¿Encontraste este otro libro, este estudio? Sí, a los años después, a los meses después, lo encontré botado en una chatarrera a donde tengo unos amigos que desarman autos y estaba botado. Ahí estaba botado. Ahí estaba botado. ¿Y esto coincidía con esto? Con eso. Es una enseñanza muy... por eso que también lo remarqué, todo eso, para aprender de él bien, y aprendí bien y le he enseñado a mi familia. Entonces, ahí aprendí a leer la Biblia. Y cuando comencé a ver eso, yo vivía allá en el sector de Pampa Nueva, en el sector de la cerca a donde está la iglesia de Pampa Nueva. Una iglesia adventista. La iglesia adventista. Y un día... ¿Y te acercaste a la iglesia? Claro, llegando, pasé un día sábado y estaba llena de gente. Y llegué y me paré, pues dije, voy a entrar a la iglesia a ver cómo es la iglesia, qué es lo que son los hermanos, cómo son. Y me bajé del auto y entré. Y justo había un pastor, cuando yo entré, que me había sentado hacía como 5 minutos, y el pastor, un pastor que venía del sur, pastor Juan Vázquez. Juan Vázquez. Estaba pidiendo quién se quiere bautizar, quién quiere pertenecer a nuestra iglesia, quién quiere hacer parte de sus hijos. Y yo, primera vez que entraba a la iglesia adventista, me levanté y fui al frente. Pero tú ya tenías el conocimiento por el conflicto de los siglos. Eso. ¿Y decidiste bautizarte? Decidí, al tiro le dije yo, me quiero bautizar al pastor, pero usted no pertenezco a la iglesia. Le expliqué un poco todo lo que hemos conversado y me dijo, tú merecías estar acá. Dijo, sí, dijo, el sábado ven, prepárate, y el sábado... No conocía mucho la iglesia, claro, no. El sábado te bautizamos. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? Hace ya 3 años atrás. 3 años atrás. ¿Y hasta ahora ha sido fiel a Dios? No he faltado ni un día sábado a mi iglesia. ¿Y su familia lo siguió también? Sí, mi hija, mi esposa. Oh, qué lindo. Sí. Hermano Fran, ¿qué diría usted a las personas que tal vez están sufriendo, que tal vez no, como usted en un momento no conocen a Dios profundamente y están buscando? ¿Qué le diría a usted? Que hay un Dios bendito, que hay un Dios santo y verdadero, que todas sus promesas las cumple, que todas sus promesas las da con ese amor que no tenemos nosotros los seres humanos, y que Él está en todo momento, en cada rincón de nuestro hogar, de nuestro trabajo, esperando de que nosotros lo llamemos, esperando de que nosotros le digamos que Él es nuestro Padre y nuestro Dios, y Él se acerca inmediatamente a nuestra familia, a nuestros hogares, a nuestros trabajos, y los tiende la mano y los protege. Bueno, Fran, yo te agradezco, le agradezco el compartir este lindo testimonio con nosotros, que Dios usa infinitas maneras que nos damos cuenta para buscarnos, para mostrarnos el camino, a pesar del sufrimiento que pasamos, las ansiedades muchas veces, pero Dios sin lugar a dudas cuida a nosotros y quiere que estemos con Él. Sí. Muchas gracias, Dios te bendiga. Totalmente, hasta luego, Pastor. Dios dice que jamás vamos a tener pruebas que no podamos soportar. Pero ciertamente, conocer todo lo que vivió Fran parece ser demasiado. Y además injusto. Fran es hoy un ilustre hijo de Dios. Pero lo que vivió en su vida, Dios no lo quiere para nadie. Si Fran vivió eso, es consecuencia de la injusticia humana. Y afortunadamente, por la gracia de Dios, esas injusticias pronto tendrán fin, con la segunda venida de nuestro Señor Jesús.
el único Maestro. Te invito a que nos hagas tus comentarios o nos cuentes historias como estas, escribiéndonos a huellas@nuevotiempo.cl o llamándonos aquí a Chile, código 56 del país, 2 de la ciudad de Santiago, fono 284-4218. Ahora te invito también a seguir en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza, donde la justicia de Dios siempre te va a ser revelada. Sus juicios no son nuestros juicios, ni sus tiempos tampoco son como nuestros tiempos. Debemos aguardar pacientes y esperar su segunda venida. Nos encontramos en el próximo capítulo de Huellas del Maestro. Dios te bendiga.